por supuesto, algunas reacciones de gremios y de varios puntos de vista que han compartido y han analizado esto que ha dicho la presidenta. Pero el día de hoy vamos a conversar con Carlos Gallardo, gerente general del IPE, para un poco ver qué es lo que nos espera en materia económica en lo que resta del 2024. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Valeria. A ver, en principio, ¿qué retos hay, digamos, interesantes o qué nos espera para el 2024, lo que resta de estos 6 meses del año? Definitivamente estamos en un contexto, digamos, si comparamos con julio del año pasado y pensamos en dónde estamos parados hoy, ¿no? El año pasado hacíamos ajustes ya a la baja en las proyecciones, teníamos un déficit alto y de repente esa es la única característica que permanece hoy, pero y teníamos una inflación cercana al 8%, ¿no? Entonces esa situación ha cambiado. Salvo lo de déficit fiscal que te iba comentando, ha cambiado entre julio y julio, ¿no? Estamos con expectativas de crecimiento que se van ajustando hacia arriba, lo ha hecho el Banco Central no hace mucho, lo hicimos también en el IPE, está alrededor del 3 o 3.1% de crecimiento para este año. La inflación ya no ha dejado de ser un problema similar al del año pasado, está alrededor de 2.3% la tasa, entonces, y eso sumado a expectativas de la economía global, ¿no es cierto? Tenemos expectativas de mayor crecimiento global, tenemos precios de los minerales que exportamos a históricamente altos, nos va presentando un contexto más favorable, ¿no es cierto? Dicen, ¿no? Como Dios es peruano, ¿no? Y entonces nos va a ir ayudando en algunos aspectos sobre el cierre de este año. Has dicho algo muy interesante, la inflación ha dejado de ser un problema. Ahora, digamos, en toda esta ecuación económica, para ti, ¿cuál es el factor que podría significar un problema en los próximos meses? Este aspecto que te decía que coincide con el julio pasado, que el déficit todavía sigue siendo un problema en términos macros, ¿no? Si hablamos en términos macro, el déficit hoy está en 3.9%, ha habido unas recientes publicaciones de normas que ya corrigen, ¿no? La meta para este año, la del próximo y la senda para regresar al 1%. ¿Es una mala señal esta corrección? Mira, yo creo que depende, yo creo que sí y no, porque digamos, este mayor déficit se da porque estamos recaudando menos y porque el gasto tiene un componente cada vez más pesado en gasto corriente, que es el más duro después de corregir, y por ese lado, digamos, es negativo que nos esté costando más mantener un déficit bajo, ¿no? Pero por el otro lado, creo que también le da una señal ya al mercado. Recuerdas, el año pasado reclamábamos que iba a ser imposible cumplir con la meta de 2.4 y decíamos va a ser imposible, y se negaba, digamos, el ministro en ese momento a reconocer que eso era una posibilidad. Y finalmente terminamos incumpliendo la norma, la meta, ¿no? Entonces, por ahí queda una señal sí positiva de que se reconoce que nos va a costar un poquito más el retornar a la senda de déficit. Ahora, tenemos un Consejo Fiscal también que advertía y alzaba la mano cada vez de repente que había unas especies de desvíos en los caminos, como toma de decisiones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. También le cayó el Congreso de la República, también hizo lo propio con la Municipalidad de Lima. Cuando tú hablas y hace referencia a la recaudación, una recaudación baja, tiene que ver muchísimo con SUNAT. Debe haber, digamos, ahí unos ajustes en SUNAT, algo que yo recuerdo hace meses ya había mencionado por ahí el ministro de Economía. Mira, sí, él exhortó en ese momento con el cambio justo de superintendente, sí, ¿no? Que quería una SUNAT más moderna. Yo creo que, digamos, la SUNAT está haciendo su trabajo. Me parece también que dentro de las facultades van a salir algunas regulaciones que le permiten tener le va a permitir tener si quieres, más herramientas para poder controlar la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Pero creo que es un tema de crecimiento, ¿no? O sea, en este caso tenemos, digamos, expectativas de que sí alcanzaremos el déficit hacia fin de año, porque esperamos que los ingresos se vayan recuperando, porque ya se van a ver ajustes producto de estos mayores precios de los minerales, ¿no? Si quieres, que el contexto nos va a ir ayudando a recuperar estos niveles de ingresos, pero sí, sin duda, a nivel estructural, como economía, como tal, si no crecemos a tasas más altas, ¿no? Si no hacemos algunas reformas que sí son necesarias en los aspectos tributarios, laborales, en fin, que permitan mayores niveles de inversión, sin duda nos va a siempre estar costando recaudar más. Ahora, cuando te refieres tú a los precios de los metales, que estamos todavía en un contexto bastante positivo y que beneficia a nuestro país, este segundo semestre se va a caracterizar
por recibir ya esos réditos, esos beneficios del boom de los metales? Sí, porque las empresas, lo que va ocurriendo es que las empresas van haciendo pagos adelantados del impuesto a la renta y esto, digamos, ya es un tema bien técnico, pero va dependiendo de unos coeficientes que se van calculando y se van ajustando durante el año. Entonces, a partir de agosto esperaría yo que ya se empiece a reflejar que a las empresas, en este caso las mineras, están percibiendo mayores ingresos porque ya se van preparando para que la diferencia entre lo que tengan, entre los impuestos que van pagando y lo que van a tener que pagar en la declaración jurada anual el próximo año sea cada vez menor. Digamos, el sistema tributario está puesto de esa forma, en que vas pagando por adelantado para que el saldo el próximo año no sea tanto. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver mejoras ya en este año, porque las mineras están generando mayores ingresos, ¿no? Por eso es fuente importante, pues, y es por eso, como un país minero, debemos darle mucha mayor importancia a la actividad para desarrollar justamente eso. Tía María, ha sido una buena señal, se adelantó el mensaje de la Nación, Sí, claramente, o ¿no? sea, sin duda, el seguir avanzando en el destrabe de proyectos mineros, en que haya más proyectos con cartera definida. Yo esperaría que pronto haya una nueva cartera minera, salen cada ciertos meses. La última vez de marzo ya hubo 9 proyectos nuevos con fecha definida en marzo. Ojalá haya un tanto más en la próxima cartera que salga publicada y que podamos, si quieres, tomar eso como una señal positiva, que se siga alimentando una recuperación de las expectativas empresariales sobre que sí se está trabajando, ¿no es cierto? Creo que el gabinete del ministro de Energía y Minas está avanzando en eso. Ahora, quisiera, Carlos, hacer como un comparativo. El año en materia económica, 2023, de Dina Boluarte versus este primer semestre del 2024, también bajo el mando de Dina Boluarte, ¿se ha avanzado mucho? ¿Hay cosas más positivas que negativas si comparamos 2024 versus el primer semestre de 2023 para ser equitativa? Mira, yo veo en lo positivo, y después vamos con lo negativo, pero en lo positivo veo, por ejemplo, algo importante es el avance en la adjudicación de proyectos de asociaciones público-privadas, de proyectos inactivos, el trabajo que está haciendo Proinversión en esa Sí, materia. claro. En lo que va del año han adjudicado cerca de 5.000 millones de dólares, la meta es alcanzar 8.000 millones al cierre del año. Hay una cartera, han anunciado, de 16.000 millones para los próximos 2 años, 25 y 26. Entonces, creo que ese trabajo de adjudicar se está haciendo bien. Ahora, no basta solo, o no nos podemos quedar solo en la adjudicación. Ahí va a ser importante los pasos necesarios para que empiece a ejecutarse esa inversión y para que lo haga a un ritmo adecuado. Entonces ahí, un paréntesis, Valeria, esto que vemos como la Municipalidad de Lima poniendo atrás, pues, de manera muy discrecional sobre el desarrollo de una obra como es la línea 2 del metro, es lo que no deberíamos ver, pues, replicado a nivel municipal y de otro nivel de autoridades en el resto de regiones donde se van desarrollando estos proyectos de inversión. Entonces, ese tipo de acciones frena, si quieres, este avance y la confianza también en que no va a haber cambio de reglas de juego en el camino para los que se van haciendo de estos proyectos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto positivo. Otro segundo aspecto es que vemos una menor rotación también en los altos funcionarios, ¿no? Algo que padecimos bastante bajo la gestión del presidente Castillo, es algo que se ha ido, digamos, que paulatinamente disipando, Okay. y vemos, pues, en principio, claro, personas más técnicas y que pueden permanecer en su puesto más tiempo, nos van dando algo de resultados como lo que vamos conversando sobre la cartera minera, ¿no? Entonces creo que esos dos aspectos van mostrando, además ha habido un destrabe de algunos proyectos mineros que conversábamos, de proyectos de irrigación también que van avanzando. Entonces creo que hay un avance ahí en lo positivo, digamos, de ver en los últimos meses. Como retos, ¿no? O como en todo caso lo negativo es que todavía, o sea, 3% no es suficiente, ¿no? Y para crecer más necesitamos inversión privada, pues, a la vena, ¿no? Entonces necesitamos más inversión, ¿no? ¿Y cómo va el tema de la inversión privada en el corte del primer semestre? Ustedes han hecho un estudio bastante interesante. El IPA ha estimado que en este primer semestre habría crecido tan solo 1%, ¿no? Eso nos llevaría a que el año se cierre alrededor de 2.4%, es lo que ha estimado también el Banco BCR. Central, pero claro, venimos de caer 7 puntos, más de 7 puntos, o sea que debemos crecer mucho más, ¿no? ¿Como un efecto rebote, como espejo? Sí, pero también porque deberíamos preocuparnos por este mayor destrabe de proyectos, ¿no? Que los proyectos mineros ya inicien, los de irrigación, los de infraestructura también, que se encuentran paralizados, que la Contraloría hace la contabilidad, ¿no? Entonces, si eso avanza, vamos a empezar a ver, si quieres, bueno, además que hemos visto algunas otras actividades como la pesca, ¿no es cierto? Y el agro ya recuperándose, y eso debiera, digamos, con mayor ímpetu, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo, si es que vamos reduciendo la tramitología, haciendo cumplir los plazos, debiera o quisiéramos, pues, que pudiese impulsar más la inversión privada para poder ver una recuperación más sólida del PBI.
Carlos, me detengo en ese análisis que ustedes han hecho, que el primer semestre la inversión privada, que es la que tiene mayor peso, un 80% Sí. de la inversión en total en nuestro país, ha avanzado, ha crecido 1%. Probablemente la duda de los televidentes a esta hora de la tarde es: ¿por qué solamente 1%? Si tenemos Chancay, si tenemos Tía María, que se ha anunciado hace poco, si tenemos el aeropuerto, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿por qué no se ve en el en este porcentaje de 1% o se va a ver en el segundo semestre? ¿Cómo es ahí Bueno, la...? parte de este 1% se debe principalmente a dos proyectos o tres proyectos de infraestructura, te diría, porque está el que has mencionado, el aeropuerto, está también la línea 2, ¿no? Y Chancay, ¿no? Claro, lo que ocurre es que también venimos de un 2023, digamos, hay que siempre ver la cifra de 2023 y entonces lo que tenemos es que necesitamos pues proyectos de una magnitud más grande y en otros sectores, no solo los de infraestructura, si quieres, para Ah, poder ver un crecimiento mucho más grande, o sea, ¿no? los que tenemos están funcionando, Están pero no es funcionando, suficiente. no es suficiente, efectivamente sí. O sea, sería importante, por ejemplo, pues ver un proyecto de la dimensión de Quillabeco iniciando operaciones, ¿no? Es lo que esperamos ver cuando inicie los proyectos. Bueno, se anunció lo de Tía María, pero antes, un poquito antes está pues Safranal o está En Antamina, ¿no es Arequipa. cierto? Sufur, en fin, hay una serie de proyectos mineros, ¿no es cierto?, que de dar inicio ya de manera más acelerada en su fase de inversión, seguro van a terminar reflejándose en los próximos 12 meses calendarios, pensaría yo, y vamos a ver un salto más importante. ¿Es posible este crecimiento de 3.1%, siempre con sesgo al alza, que digamos es bastante optimista? ¿Es posible ese 3.1%? ¿Qué hay que hacer para que sea más? Yo creo que hoy es bastante, tenemos todos los vientos favorables para alcanzar esa cifra, no tenemos los niveles de conflictividad que tuvimos en 2023, tampoco están los fenómenos climatológicos, tenemos este ambiente, este entorno global más favorable, con un crecimiento que se ha ajustado al alza, lo de los precios de los minerales, entonces vamos viendo algunas cifras como la importación de bienes de consumo, como el consumo de cemento, que se han ido recuperando en este año, y entonces yo creo que el 3% o 3.1 es una cifra bastante razonable y con el sesgo al alza. Los riesgos yo creo que van principalmente por el nivel de discrecionalidad que pueda haber a nivel de distintas autoridades, ¿no es cierto? Como lo que ocurrió en la Municipalidad de Lima que te iba comentando, está también el tema de que digamos, esta controversia o este intercambio que hay alrededor de la sentencia del Tribunal Constitucional y que impidió, digamos, que paralizó, suspendió el cobro de los peajes hace unos meses y que eso se pueda replicar en otros peajes a lo largo del Claro. país. Entonces, ese tipo de señales, digamos, podrían afectar en algo, pero la verdad que a nivel más macro, que no crezcamos ese 3%, yo creo que es casi improbable, ¿no? Me recuerda este comentario que has hecho a esta nota publicada por The Economist hace algunos días, en la que se señalaba y hacía referencia clara al estilo de gobierno que tiene la presidenta Boluarte, ¿no? Que está presente o que está en el poder, pero ella como autoridad no está, ¿no? Pero no solamente ha sido bastante frontal y crítica con la figura presidencial, sino también con el Congreso de la República, con los proyectos de ley y también con el Ministerio de Economía y Finanzas, que se esperaba, digamos, una presencia más fuerte cuando la situación lo ameritaba. Eso es justo una de las críticas, también creo que aspectos negativos que podemos ver en este último año. El mismo ministro de Economía reconoció, ¿no? Cito, hace unos meses dijo que era un gobierno débil, ¿no? Y Sí, eso le claro. impedía, digamos, que tengan una mayor respuesta. Y entonces no ha tenido esa respuesta ni por principio, al menos, de observar la norma de retiros de AFP o de la CTS. Yo creo que se dejó atropellar por por la Municipalidad de Lima con este tema de los niveles de endeudamiento a los cuales se le podía habilitar, ¿no? Y luego no hemos visto tampoco un pronunciamiento pues, de la presidenta, que recién acaba de tener una conferencia hace poco, después de cuánto tiempo, concreto sobre estos proyectos de ley que tienen un gasto fiscal importante, proyectos de ley que ya cambian las reglas de juego también del sistema electoral, Ok. de las instituciones vinculadas al sistema electoral. ¿Hasta qué Yo hubiera punto allí esperado, el ¿no? Ministerio de Economía debería ser o tener una presencia potente, una presencia sustantiva cuando se están discutiendo este tipo de iniciativas en el Parlamento? O sea, ¿qué esperaríamos o qué deberíamos esperar de un MEF?
Yo creo que una posición mucho más clara, mucho más fuerte de señalar cómo estos proyectos, los de alto costo fiscal, están realmente afectando, especialmente cuando son de gasto corriente, están afectando, digamos, el ajuste hacia la convergencia, hacia el 1% en nuestro caso, en nuestro déficit, y que no está tan alejado, porque de repente el ciudadano, las personas que nos escuchan dirán, bueno, ¿y a mí el déficit en qué me afecta? ¿No? Esto es como una casa que se maneja mal en cuanto a tu presupuesto y tus gastos empiezan a ser más altos que tus ingresos. A la larga lo vas a tener que cambiar a los chicos de colegio, ya no vas a poder hacer ciertos gastos, o sea, digamos, como país nos afecta un montón, y para verlo de manera más concreta, tenemos en riesgo las calificaciones crediticias, ¿no? Y estamos al borde hemos quedado al borde en el caso de una de las calificadoras del nivel de grado de inversión, ¿no? De perder el grado de inversión. Perderlo significaría, ¿no? Sería desastroso para el país, encarecería los niveles a los cuales se pueden endeudar el Estado y las empresas, o sea, afectaría ambos, público y privado, y eso es de repente de las cosas también negativas que nos puede pasar en lo que resta del año. Ahora, con respecto al tema de cómo pinta para el 2025, tenemos un terreno también bastante auspicioso para el Perú. Yo creo que si vamos en esa línea de crecer alrededor del 3% también en el 2025, y por estos vientos favorables y estas características que te estoy mencionando, pero claro, creo que si nuevamente, ¿no? Los mismos argumentos de por qué 3% no es suficiente aplican también para el 2025. Si queremos ver cambios importantes en el empleo, ¿no? En tener un nivel de empleo adecuado, entonces estar creciendo a 3% no nos va a ser suficiente para que, por ejemplo, el subempleo, que en Lima permanece por encima de 30%, el subempleo versus periodo prepandemia, ¿no? O sea, eso no lo vamos a cambiar si seguimos, digamos, creciendo a tasas muy bajas y no seguimos generando empleo adecuado en el país. Y el tema de la confianza empresarial, hasta este primer corte del primer semestre de 2024, ¿cuál es tu balance, Carlos? Bueno, había una recuperación después de más de 20 meses, al menos en un par de meses de este primer semestre hemos tenido ya expectativas empresariales a 3 meses, ¿no? En el tramo optimista, y eso es un poco el reflejo de, por ejemplo, ver cómo se van destrabando estos proyectos, de cómo se van anunciando adjudicaciones importantes en APPs y en obras por impuestos. Entonces creo que, y la menor, si quieres, la menor conflictividad social, la menor confrontación política nos va generando una coyuntura más adecuada para estas expectativas. Pero claro, estamos todavía lejos de pues, estar muy por encima y de manera consistente en el tramo optimista. Creo que tenemos que seguir dando estas señales en lo que queda del año. ¿Y pero qué falta para que sea esta mirada, ¿no? de confianza del sector privado al gobierno, a la presidenta, en realidad a las acciones que se hacen desde el Ejecutivo? ¿Qué tendría que pasar para que esta confianza sea sostenida con una tendencia todavía hacia arriba? Yo creo que principalmente en la medida que vayamos anunciando, ejecutando acciones claras de destrabe de proyectos, de reducir la tramitología, de que se cumplan los plazos, que se sigan adjudicando los proyectos. En las facultades hay una treintena de disposiciones en inversión privada, por ejemplo. Eso es una oportunidad de ver qué normas van a ir saliendo en este próximo mes, vinculado a inversión pública y privada, que permita hacerlas de manera más viable, más fácil, claro. ¿No es cierto? Ese son el tipo de señales que creo que van a permitir consolidar las expectativas. Carlos, y ya para cerrar la entrevista, ¿la baja aprobación que tiene la presidenta impacta, digamos, en las decisiones del sector privado, o son dos, digamos, cuerdas que van por separado o en algún momento se cruzan? Yo creo que no van por separado nunca, ¿no? Economía y política van siempre juntos. Sin duda es un reflejo eso y la caída que viene desde hace más de una década de nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía con respecto a sus autoridades locales, regionales y la nacional, es un reflejo de que recibimos cada vez servicios públicos que no son a un nivel adecuado. El nivel de insatisfacción, que también se mide en encuestas sobre los servicios públicos como salud, educación y carreteras, también vienen cayendo, son la mitad de lo que eran hace 10 años, y eso lamentablemente hace daño
a la satisfacción con respecto al sistema democrático, ¿no? Si las autoridades no pueden resolverme los problemas, me voy desencantando un poco del sistema democrático. Y es lo que hemos visto también en las encuestas, ¿no? Vemos cómo hay un menor nivel de satisfacción con respecto a la democracia y la funcionalidad que tiene la democracia. Entonces, en la medida que no podamos ir cambiando, que los servicios públicos lleguen más a las personas, que no reduzcamos los niveles de pobreza, ¿no es cierto? Que estén los problemas como la anemia, los colegios que no tienen infraestructura adecuada, en fin, la inseguridad ciudadana. Si no vamos corrigiendo eso, no vamos a ver una mejora en la satisfacción con respecto a las autoridades. Perfecto. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Por supuesto, Carlos Gallardo, gerente general del IPE, estuvo con nosotros.